Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos vamos a ir de camping. Ya llevamos, vean, todo el jeep lleno, todo cargado, todo listo. Me falta prender el refri. Ahí está. Y vamos a ver qué aventura interesante nos espera el día de hoy. Y vaya que nos espera una aventura muy interesante. Bueno, sobre todo una noche muy interesante. Salimos listos para ir a nuestro lugar de campamento, pero para este viaje no voy solo, me va a acompañar mi hermano y voy a pasar por él. Ahora sí estamos listos para irnos a nuestro destino del día de hoy. Ojalá que el clima nos favorezca porque se ve que va a ser frío. De hecho ahorita está algo baja la temperatura y se ve que va a llover. Y no, el clima no nos favoreció en este campamento, pero eso no fue el mayor problema que tuvimos. Les cuento que en esta parte del trayecto la idea era que lo que ustedes están viendo fuera 2 cámaras. Pero más adelante pasa algo muy lamentable que va a hacer que perdamos una de nuestras cámaras que traíamos grabando. Una parada rápida en la carretera para comer un taquito de carnitas y ahorita seguimos manejando. Bueno, ahora sí ya salimos de la carretera, llegamos a la brecha. Va a tocar un ratito de brecha para llegar. Justo en ese momento pasan 3 cosas muy importantes. La primera es que, como pueden ver, se suman a nosotros 2 perritas que encontramos en el camino. Salieron de la nada y se fueron acompañándonos todo el trayecto. En ese momento no sabíamos, pero se vuelven parte fundamental de este campamento, ya que estuvieron con nosotros toda la noche y fueron una excelente compañía. La segunda es que justo en esta parte, si lo pueden notar, se cae la cámara que venía en el Jeep. Así es, ahí se pueden dar cuenta, perdemos nuestra GoPro y no nos damos cuenta hasta muchas horas después. Esto lo que hace es que salgamos en medio de la noche a buscarla, tomando muchos riesgos completamente innecesarios. Y la tercera es que, como pueden notarlo, el paisaje es hermoso. Es muy bonito todo el camino y se disfruta bastante ir manejando el jeep por esa terracería. Se pueden dar cuenta que justo hasta las perritas se esperaban como para ver si íbamos atrás de ellas, para guiarnos en el camino. Ya llegamos al lugar donde vamos a acampar esta noche. Está muy bonito este lugar, neta, me encanta venir aquí. Y es que vean nada más. O sea, qué bonito acampar aquí. Con el sonido del río, uno descansa de una forma increíble. No decidieron en el dron, en las tomas, pero teníamos 2 amigos que nos vinieron siguiendo. Casi desde que entramos venían siguiéndonos y vean nada más. Aquí están con nosotros, se vinieron, quién sabe qué onda.
No sé si serán de aquí del terreno. Y andan mojados, se metían al agua, se salían. Y tenemos compañía el día de hoy. Ellos se la andan pasando increíble, ¿eh? Se andan pasando muy bien. Todo parece indicar que el clima no estaba tan bueno como pensábamos. Creo que viene una tormenta. Entonces vamos a tener que apurarnos a montar el campamento. Porque sí, está empezando a hacer mucho frío. Y al parecer se escuchan truenos y todo. Hace rato había una pequeña llovizna. Entonces puede ser muy probable que nos agarre una lluvia ahorita. Bueno, al menos ya tenemos cómo cubrirnos de la lluvia, que ya está empezando a lloviznar un poco. Voy a tensar el awning, eso es indispensable, en caso de que llegue a haber como rachas de viento o así. Y ahí ya vamos a montar todo el campamento. Ya saben que si quieren un toldo de estos de Open Road lo pueden conseguir con nosotros y va a aparecer el correo aquí en pantalla por si les interesa un toldo de estos. La neta están bien chidos, y si los comparan con los que hay en el mercado actualmente, no sé, en Mercado Libre, Amazon y todo, están mucho pero muchísimo más baratos y de mejor calidad. Entonces chequen eso.
Bueno, pues ya terminamos de montar la mayoría del campamento. Ya está la casa de campaña, ya está la awning, la estufa, falta lo demás de la cocina y yo voy a parar algo de comer porque ya hace hambrita, ya se nos hizo algo tarde y está bajando la temperatura, ¿eh? No sé si me alcanzan a escuchar, ando un poco ronco ya de que está bajando poco a poco la temperatura desde que llegamos y sigue lloviznando, o sea, no se viene lluvia fuerte, pero de repente está cayendo agua, de repente se calma y así ha estado desde hace rato. Estuvimos a nada de quedarnos sin poder comer. Fuimos a... Bueno, más bien fue mi hermano con mi mamá a rellenar el tanque de gas el día de hoy. Esto es muy frecuente, se los comento porque es muy frecuente con este tipo de estufas y este tipo de mangueras. Pasa que si vas a una gasera y te lo llenan así hasta donde dé, o sea, toda la presión le meten y hasta donde tope, cuando tú pones tu manguera y lo abres, la manguera se bota como un check que tiene, entonces no pasa gas, o sea, se queda obstruida y no pasa gas, pues hay que quitar la manguera, moverle a la válvula, picarle ahí y volver a ponerle y todo, y ya, no quería jalar, pero ya tenemos ahora sí estufa y fuego para poder cocinar el día de hoy. Qué buen susto nos sacó el tanquecito, buen susto, pero miren, aquí está calentando agua, aquí se va a poner una pastita y ahí tenemos salmón y va a ser eso la comida del día de hoy. Miren nada más. Vean nada más cómo quedó la pastita y el salmón. Y obviamente pues tenemos el paisaje, ¿no? Que suma bastante, sinceramente. Como que cuando comes acá o estás descansando acá te sabe diferente. O sea, en verdad, no sé, tiene algo el paisaje y el lugar y el escuchar el río y todo. Bueno, vamos a comer. Provechito. Ese salmón estaba delicioso, estaba muy rico, y la pasta ni se diga, banda. Qué rico, ya no hacía falta comer. Es que también el día de hoy venimos a grabar otro video, entonces antes de montar el campamento hicimos otras cosas, grabamos, nos tomó un poco de tiempo y ya traíamos hambre, o sea, ya hacía hambrita. Ahorita ya está comenzando a oscurecer, entonces creo que va a ser momento. De hecho, miren, ahí está la luna, no sé si alcanzan a verla. Ahí justamente, creo que la alcanzan a ver. Pueden notar que está muy nublado y sigue cayendo, como esa brisita, esa llovizna muy ligera. Desde hace rato sigue cayendo, ojalá que no llueva nada más muy fuerte, pero pues sí, miren, ahorita ya está empezando a oscurecer, creo que va a llegar el momento de poner más luces. Esto la verdad es que ilumina perfectamente aquí esta zona, ¿no? de campamento, pero me gusta siempre también, adicional a esto, poner en todo alrededor, pongo mis luci y eso sirve para también iluminar un poco afuerita de esta zona. Entonces, aparte de que obviamente ilumina aquí,
también ilumina un poquito alrededor del campamento y se ve mucho mejor. Sobre todo también por el tema de que pues, grabo videos, ¿no? Entonces necesito que esté bien iluminado. Bueno, vamos a poner las otras luces y seguimos esperando a que no vaya a llover. Ojalá. O que llueva ya en la madrugada. Es curioso cómo en ese momento estaba completamente concentrado y tranquilo, instalando la luz del campamento con toda la calma del mundo. No había nada que me hiciera sospechar que algo estaba fuera de lugar. Todo parecía en orden, y la verdad es que estaba disfrutando bastante el proceso. Lo que no sabía es que algo importante me faltaba. Y sí, la cámara de la puerta del Jeep no estaba, pero en ese momento ni siquiera se me cruzó por la mente. Estaba tan enfocado en lo que estaba haciendo que no noté nada extraño. Y vaya que habían pasado horas de esto. Pero bueno, definitivamente es algo que notaría unos minutos después. Bueno, como está bajando mucho la temperatura, vamos a tener que hacer un cafecito. Porque se está poniéndose cañón el frío. Ay, qué rico se siente el calor aquí de la estufa. Y traemos el B60 para hacer café. Cafecito, un Guerrero natural, el gas de café. Está muy bueno, se lo recomiendo. Ahí está en la tienda por si quieren adquirirlo. Y molino. Tenemos un gran problema y es que se olvidaron los filtros de café. No traigo filtros de café. No lo puedo creer, o sea, traigo el B60, traigo la gramera, traigo el café, traigo el molino y no traigo los filtros. Madres, vamos a tener que ocupar una técnica que no me gusta mucho, que de hecho no la recomiendo. Vamos a ocupar unas servilletas como filtro para ver si podemos filtrar el café. No es lo mejor, la neta, pero digo, a falta de los filtros, pues ni modo. Y ahorita el café se antoja mucho por el frío. Vamos a ver cómo queda. Voy a hacer un experimento, a ver qué tal. Y voy a ver ahora si tengo servilletas. Sí traigo. Neta no me gusta para nada la idea, pero al menos como ya puse a calentar el agua y todo, pues voy a intentar. Vamos a ponerle doble. Qué horrible, neta, no lo puedo creer. Siempre se me tiene que olvidar algo y nunca pensé que se me pudiera olvidar este tipo de cosas. Me he olvidado muchas cosas muchas veces, la verdad. Pero nunca pensé que los filtros para el café. Mira, vamos a intentar lavarlo primero. A ver si funciona. Si veo que no se rompe y así, pues ya muero el café. Si no, neta, ni para qué lo muero. Lo que sí puedo ir haciendo es pesarlo. Y creo que ya está empezando a llover otra vez. Te lo recomiendo mucho Obviamente no con servilleta, pero este Guerrero natural está muy muy rico. Está increíble, la neta. Y ahora sí viene la prueba de fuego. Vamos a ver si podemos. Ok.
Ya llegamos a la temperatura. Vamos a tirar esto. Pues está filtrando, ¿eh? A ver si no se rompe también. Eso es lo que puede pasar, que se rompa y se nos eche a perder todo el café. O sea, neta, sí está jalando esto, ¿eh? Vamos a ver. Aguanta servilleta, por favor. Vamos. Huele bien. Se filtró muy rápido, eso sí. Entonces, no va a ser una extracción correcta, pero acá le podemos exigir a la servilleta también, ¿no? Y está filtrando súper rápido. A ver si se logró. Vamos a ver ahora si quedó. Miren, pues la taza está limpia, o sea, no pasó como basura, sedimentos o algo. Y huele bien. O sea, la neta huele bien. No sabe mal. Está un poco subextraído. Un poquito. Le faltó más extracción. O sea, salió muy dulce. Pero pensé que iba a quedar horrible. Y neta está muy rescatable. Ya saben, no lo hagan, la neta. Compren filtros. Pero si se les olvida, lo pueden hacer con servilleta. Dos cosas que hay que decir. Una, el café no estaba tan mal. O sea, la neta estaba muy bueno. No me supo a papel, cosa que es muy buena. Y la verdad, está mucho mejor que muchos cafés que me he tomado en muchos negocios de café. La neta. Y ayudó bastante a calmar ese frío que traía, que era lo primordial, ¿no? Aparte, tomar café. Tomar café siempre es chido. Y dos, qué relajado está esto. Qué tranquilo, qué a gusto. De hecho, estamos completamente solos. Está todo muy silencioso, banda. Está muy a gusto. Hemos estado aquí sentados desde hace rato y neta que está disfrutando bastante este camping. No sé si vieron desde hace rato que venían dos perritos siguiéndonos. Aquí están justamente. Y les preguntaba al señor, le digo, oiga, estos perritos, ¿qué onda? Y ya nos dijo de que no, pues son de aquí, o sea, son de aquí de la casa los perros. Nada más que de repente se van. O sea, digo, es que me vienen siguiendo desde muy lejos, venían conmigo. Y me dice, no, es que viene gente, se va la gente, se van con ellos y allá se quedan. Y cuando viene gente, pues se vienen con ellos y acá se quedan un rato y de repente se van y se quedan allá. Y así, o sea, se la pasan, se van a veces 2-3 días y regresan. Y son dos perritas, pero están muy chiquitas, están muy bonitas, son súper juguetonas y aquí están con nosotros. Aquí han estado desde que llegamos, no se los han separado. Hace rato ya les dimos salmón. Y de aquí se van a quedar, yo creo. Por cierto, está comenzando a lloviznar otra vez, un poquito más fuerte que hace rato. Pero no creo que sea ni una lluvia tan extrema o tan fuerte. Al menos no creo esta noche. Esperemos. Tenemos un problema. Y es que apenas me di cuenta que hace rato que venía perdí una cámara que traía fuera del Jeep. Entonces, la neta la estoy buscando ahorita. No la encontré por ningún lado. Y no, por más que buscamos la cámara por todos lados, no logramos encontrarla. Entonces mi hermano tiene la teoría de que se me cayó cuando veníamos, o que se me cayó cuando me paré por el dron. Hubo un momento en el que me paré y dice que ahí posiblemente se me ha de haber caído. Yo la verdad es que no tengo las más mínimas esperanzas de encontrarla. Siento que ya es cosa perdida. ¿Qué es eso? Es como una piedra muy mojada. Pero él me dijo que viniéramos a ver si la encontrábamos. Y en realidad donde bajé el dron fue aquí adelante. No tiene, o sea, no está muy lejos. Ahora andamos en medio de la nada, caminando, buscando una GoPro. ¿Ustedes qué creen, que la encontremos o no? Yo la verdad es que no tengo muchas esperanzas. Sobre todo porque hace rato pasó una persona para acá, de día.
Entonces claramente la pudo haber visto. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Ya casi llegamos a la parte donde bajé el dron. En teoría, si está en algún lugar, debe de estar por este lado. Y saben qué es lo peor, que justamente estaba pensando de que necesito comprar otra GoPro porque me hace falta otra para tener como varios ángulos. Y estaba checando y dije, no, me tengo que esperar. Bueno, ahora tengo que comprar otra GoPro, o sea, me van a faltar dos. Esto complica mucho las cosas. Ahora también dejamos ahorita el campamento solo. Espero que regresemos y las cosas ahí estén. Oigan, y estos perritos, neta, otro pedo, güey. Nos han acompañado todo el rato. Ahí traigo jamón. Hace rato ya les dimos un poco de comida, pero sí se la han ganado, con la compañía. Ay, por cierto, está comenzando a llover, por si no fuera suficiente. Por si no fuera suficiente con haber perdido una cámara. Aquí me paré, según yo. Según yo, aquí fue donde me paré. Esa es una botella. Ni modo, banda. Y vean, chequen cómo está para allá. Completamente oscuro. Ni modo. Perdimos una cámara. Ay. Nada más es lo que me faltaba, güey. Bueno, vámonos de regreso. Acá andamos con nuestros super amigos que hicimos y no nos han dejado solos, para nada. Miren con nosotros. Y bien alertas. Bueno, más bien, super amigas, porque son perritas. Las dos son perritas. Bueno, ya desarrollamos una teoría que es muy válida y que ahorita voy a verificar. Cuando veníamos en camino y nos encontramos a las perritas, fue cuando saqué el dron. Salieron de la nada hacia nosotros y estuvieron subiéndose a mi ventana, así como para saludarme. Ahí tenía la GoPro. Entonces siento que ellas la tiraron porque estaban ahí muy insistentes. Voy a revisar ahorita el dron. Y ahí me voy a dar cuenta si ahí fue cuando se cayó. Ahí lo voy a ver. Banda, ya vimos dónde se cayó la GoPro. Sí, fue en el camino. De hecho, chequen, estamos ahí justamente. Déjenme le regreso un poquito. Ahí van a darse cuenta cómo se cae algo. Y ahí la perdimos. Eso que se ve ahí, la GoPro. Entonces aquí la cuestión es si vamos por ella, a ver si la encontramos. Yo la neta no creo encontrarla. Dice mi carnal que vayamos por ella. Yo no creo que la encontremos porque, o sea, pasa gente, pero es levantar el campamento y volver a regresar. Pero ¿vamos? ¿Sí? Bueno, vamos a ir a ver si la encontramos. Miren, ya guardamos todo. Qué cansado fue esto. Ahora vamos a ver, vamos a dar la vuelta, a ver si la encontramos. Bueno, pues ya vamos saliendo para donde se supone que se cayó. Bueno, más bien donde vimos en el dron. Ahí se ve claramente cuando la cámara sí se cae solita, de hecho, no fue culpa de los perritos, que sí anduvieron aquí parados y todo, pero no fue para nada culpa de ellos. La cámara se cayó sola y vamos en camino. Vamos aproximadamente unos 5 minutos, yo creo, de ese lugar, a ver si encontramos. Y ya son las 10 de la noche. Está muy cañón porque ya tiene muchas horas de esto, o sea, ya tiene mucho rato que pasamos por ahí. Yo siento que ya alguien la tuvo que haber agarrado porque sí circula gente por acá, por este rumbo. Pero pues quien quita y todavía está ahí, ¿no? Al menos descartar por completo. Según yo es en este tramo que viene. Ahí se ve algo, cuidado, pero no sé. ¿No? No tengo nada. Acá adelante. Allá donde está aquel árbol. Por aquí. Entre aquí y aquel árbol.
No, ¿verdad? No. Sí, no, por aquí fue. Según yo, aquí fue donde se cayó, güey. Igual le voy a dar un poco más para adelante. Por aquí. ¿No? Y creo que aquí fue donde comencé a grabar, güey. No, aquí arriba fue donde comencé a grabar. Sí, no, aquí ya. Aquí adelante fue donde me paré, güey, y empecé a grabar. No, sí la agarraron, güey. Alguien se la llevó. En esta parte, si se dan cuenta, vamos llegando a una construcción, que es donde damos la vuelta. Bueno, voy a dar la vuelta. Tenemos que regresar. Pongan mucha atención a esa construcción, ya que va a ser muy relevante para la continuación de esta historia al día siguiente. Es que quedó muy expuesta. Si hubiera quedado así como en la hierba, a lo mejor por ahí se mete y se esconde. Pero así como se cayó, pues alguien pudo haber pasado y la vio. Y la agarró. En el video se ve que... Sí, aquí no. Al menos no nos quedamos con la duda de que a ver si por ahí estaba. Y miren, haz de cuenta que aquí no pasó nada. Quedamos un poquito más a la izquierda que como estábamos hace rato, pero ya regresamos todo. Bueno, sí, ya regresamos todo, básicamente. Madres, qué cansado he estado el día de hoy. Y miren, si me pongo a pensar, pues sí, qué mal pedo que se me perdió la cámara. La neta, me duele mucho porque, como les decía hace rato, o sea, estaba justamente pensando en, me hace falta otra GoPro, otro suction cup, y tengo que comprar memorias. Estaba pensando en eso, ¿no? Y dije, es que para tener como varios ángulos y todo, ahora no tengo GoPros. Ahora me falta comprar 2 GoPros, 2 suction cups y 2 memorias. Ni modo. O sea, lo bueno es que lo que se perdió también de la GoPro no fueron tomas muy relevantes. Eran tomas del camino, o sea, eran tomas desde la perspectiva de la puerta, se veía la llanta, el salpicadero, la neta se veía chido, pero eso fue lo que se perdió, o sea, no fue algo que influyera en el storytelling del video o algo así. Entonces, pues ni modo, ¿qué le hacemos? Al menos lo que ahorita le decía a mi hermano es de que lo intentamos, ¿no? O sea, al menos fuimos, digo, fue una madriza, ustedes no lo saben, pero hemos armado y desarmado campamento, hemos armado 2 veces y desarmado 2 veces el día de hoy. Pero digo, ¿qué tal si a lo mejor la encontramos? A lo mejor era como, güey, qué bueno que venimos porque sí estaba, y si no, bueno, al menos lo intentamos, ¿no? Evidentemente alguien la agarró, alguien se la llevó, ni modo, no pasa nada, o sea, por algo, les digo, por algo pasan las cosas. Ojalá averigüe algún día que fuese algo por el que pasaron las cosas, y ojalá que pues no sé, a ver si tengo que comprar otra GoPro, al menos una, ni modo. Pero ya montamos todo otra vez, ya está todo el campamento de nuevo listo, y acá están nuestras amiguitas bien dormidas, vean. No, me neta, esas perritas, güey, alguien debería adoptarlas. Yo la verdad es porque no puedo. Ya tengo 2 perros muy reactivos en la casa. Si alguien se anima a adoptarlas, yo me comprometo a traerlos y hablar con el señor para que se las den adopción, porque son de aquí pero no son de aquí. Entonces seguramente son un amor, las dos neta andan para arriba y para abajo jugando y son otro pedo. Son increíbles, son muy buenas perritas, no nos han dejado solos en ningún momento, nos acompañaron, aquí han estado cuidando. Son de hermanas, yo creo que son hermanas las dos, pero se la pasan jugando, se meten al agua, se corretean, o sea. Pues miren, a falta de GoPro estamos cociendo un chile poblano. No tiene nada que ver, pero bueno, hay que pensar positivos. A ver, puedo subir otra vez.
Y pues miren, acá tenemos ahorita unas papitas, un tomate ahí cociéndose, acá la licuadora con unas cosas, acá la tabla con otras, y te les cuento a ver qué hicimos. Y pues miren, al final este fue el resultado. A ver, les muestro. Es una sopita de papa. Ahí está. Y se sirve con queso. ¿Qué tal? A ver si ya está la papa, y si ya está, pues ya se puede servir. Yo estoy acá arriba en la casa de campaña, banda, listo para dormir. Pensé que el frío iba a estar un poco más intenso. Digo, también creo que influye que anduvimos todo el día montando y desmontando campamento, güey, qué locura. Pero está tranquilo, está a gusto, está muy rico el clima. Estamos ahorita como a 11 grados más o menos. Y aparte, como empezó a llover un poco más, seguramente va a bajar la temperatura. Yo creo que vamos a andar llegando a unos 7 Celsius, 6 tal vez. Me decía la persona de aquí del lugar que hace días sí estuvieron en 0 grados. Me dice, ahorita está tranquilo. Me dice, ahorita está 7, 8 grados todas las noches. Entonces va a ser un clima agradable. Digo, tomando en cuenta que pues traigo mi sleeping, traigo también ropa térmica y todo. Entonces está muy a gusto. Bueno, vamos a descansar. Tratar de superar lo de la GoPro, lo de la cámara que perdimos. De modo. Y aparte dio lo que tenía que dar también. Fue una gran guerrera. Fue una muy muy gran guerrera. Con esa GoPro empecé los vlogs semanales para miembros. Y ya ahorita que están viendo ustedes este video, vamos como que 46, 47. Entonces, vaya que trabajó mucho. No me hubiera gustado esa jubilación, pero ni modo. Hay que ver cómo lo solucionamos. Bueno, vamos a dormir. Nos vemos el día de mañana. Buenos días, descansamos increíble. En serio, qué relajante es salir y dormir así. El clima muy agradable. En la noche yo pensaba que iba a pasar algo de frío, pero no bajó de los 10 grados y estuvo muy agradable toda la madrugada. Aparte, digo, encerrado en el sleeping, pues obviamente iba a estar mucho más a gusto. Bueno, vamos a preparar algo de café. Como saben, no tenemos filtros. Vamos a ingeniárnosla otra vez y hay que hacer algo de cafecito. Y también de la sopa de papa que hice ayer, nos sobró obviamente bastante. Eso cenamos y creo que eso también al parecer vamos a desayunar. Entonces, primero que nada, hay que tomar café, lo primero.
Pues miren, tal vez no fue hecho de la mejor forma que digamos, pero aún así sigue estando buenísimo. Muy rico. Por cierto, acá andan mis amigas perritas todavía. Miren, aquí anda esta y acá está la otra. Les hemos estado dando comida que traemos por ahí y que obviamente pueden comer. Pero vean los ojazos que tiene esta. El color. Es como un color chocolate, tú. Y unos ojos increíbles. Vean nomás. Qué bonitas las dos. Para la siguiente que venga les prometo que les voy a traer croquetas, unos premios o algo. Viene pasando una avioneta. Pero bueno, seguimos disfrutando del cafecito. Está muy padre porque amaneció soleadito y todo y de repente se empezó a nublar. Está súper nublado ya. Entonces sí está muy chido. Ojalá que así siga para el momento. ¿Qué pedo con esa avioneta? Está muy cerca. Ojalá que así siga para el momento que nos toque levantar campamento. Estaría chido levantar todo. Miren, ya con lo que pasó ayer, ya vamos a levantar como sea. Bueno, que no llueva. Eso está padre. Que ahí había una nube muy oscura. Esperemos que no sea lluvia. Miren, esta fue la sopa que hicimos ahí en la noche, nada más que ayer ya no se las pude mostrar bien. Sopita de papa con tocino, jamón, poblano y es como cremosita. Muy buena, esta la vamos a calentar. Este va a ser el desayuno de hoy. Y esta la servimos así, miren, ponemos un poquito de queso y aquí está, miren. ¿Qué tal? Se está nublando. Esto pinta que tal vez podamos tener un poco de lluvia. Y como ya desayunamos y todo, creo que lo mejor que vamos a hacer es comenzar a coger el campamento para cogerlo con calma y que no nos vaya a agarrar una lluvia y nos retrase eso un poco. Hace rato vino un señor, estaba platicando con él de lo de la cámara y me dijo, qué raro, dice, porque casi no entró gente para acá. Entonces lo que vamos a hacer todavía es de regreso pasar. Ahorita ya tomé unos screenshots de lugar donde se cayó la cámara y todo para poder ahorita de día buscarla bien, a ver si la encontramos. Miren, yo no tengo esperanza de encontrarla, pero pues quien quite, a lo mejor igual y podemos encontrarla. Pero bueno, vamos a ponernos a recoger y vamos a darle con calma. Y bueno, ya terminamos de recoger. Fui nada más por un platito que le invité al señor de sopa. Estaba muy buena esa sopa. Y miren, ya está todo listo. Ya dejamos aquí todo limpio. No hay basura, no hay nada. Mis estimadas amigas,
un placer haberlas conocido, la verdad. Son increíbles perritas las dos. Que lo más seguro, me decía el señor, que ahorita se van a ir con nosotros y allá se quedan unos días en la entrada con el velador y después regresan y así se la llevan. Esa es su vida. Entonces, muchas gracias. Un placer. Ojalá que hayan disfrutado nuestra compañía. Y listo, vámonos y vamos a ver si de pura casualidad encontramos la cámara. Puede ser. Salimos del campamento con la última esperanza de poder encontrar la cámara. Así es, todavía salimos a buscarla, íbamos en el camino viendo a ver si por ahí la encontrábamos. De hecho, intentamos salir muy rápido para que las perritas no nos siguieran, pero el señor del lugar al que fuimos nos advirtió y nos dijo: como quiera te van a seguir, es su rutina. Ellas así le hacen, se van contigo, se quedan un rato allá arriba y después de unos días regresan con otro auto que venga para acá, pasan unos días acá y así es su rutina básicamente. Y sí, íbamos en el camino tratando de buscar la cámara, estábamos checando en todas las orillas del camino para ver si habíamos omitido algún lugar, a lo mejor en la madrugada, pero lo que me dijo el señor antes de irme es que pasara a la caseta del velador y me dijo: pasa ahí, posiblemente a lo mejor él la encontró y la guardó, no pierdes nada con pasar. Yo ya venía un poco cansado, un poco fastidiado de toda esa situación de la cámara. Ya en la noche había lidiado con eso y era como, bueno, ya ni modo, se perdió. Pero decidí pasar, decidí hacer esa parada justamente en la casa que vimos una noche anterior. Y bueno, esto fue lo que pasó. Voy a pasar aquí con el velador porque me dijo que le preguntara. Voy a preguntar. No pierdo nada, a lo mejor la encontró. No lo puedo creer, güey. Neta, no lo puedo creer. Nada más no me quieres. Aquí está todo. Neta, no lo puedo creer, güey. Ya no iba a pasar. No iba a pasar, güey. No iba a pasar. Qué chingón todo eso. Neta, no lo puedo creer. O sea, en verdad no lo puedo creer. Llegué con él. Estaba ahí como soldando algo y le dije: oiga, ¿usted es el velador? Me dice: sí. Pero así como que como me tiraba el avión, pues. Nada más como así, le digo, de casualidad le vi una cámara, le digo, ayer tirada por aquí adelantito. Y nada más me hacía así, yo como, sí, una cámara. Y nada más me hacía así. Ya apagó la máquina de soldar. Y le digo, ¿sí la encontró? Me dice, sí, ahí la tengo. Y ya se metió, como que ya la había desarmado y todo, y ya me la regresó. Y sí, o sea, neta, no lo puedo creer. O sea, en verdad no lo puedo creer. Ya no iba a pararme, o sea, ya era como, bueno, voy a ver qué onda. Me dijo el señor como, pues pasa, y luego a veces se encuentra y a lo mejor él la tiene. Y miren, o sea, sí la tenía, neta, no puedo creer eso. No lo puedo creer que la recuperé. Ahí está, ya la GoPro. Miren, ahí viene la GoPro, el Suction Cup, todo completamente. Y bueno, qué vaya forma de terminar este día, sin duda alguna, vaya forma de terminar el día. Y qué chingón que pudimos encontrarla. Ahora sí, vámonos de regreso. Y wow, no, neta, increíble. Y bueno, así como que me entregó todo completamente, tampoco. Déjenme les cuento. Cuando estaba yo con esta persona esperando, se metió a su camper por la cámara. Se me hizo raro que tardó algunos minutos en salir y cuando salió me la dio en partes, ¿no? La cámara en una parte, el suction cup en otra. Yo no me fijé nada absolutamente, solo la agarré y me subí al jeep y salí de ahí. De hecho, pueden ver que justamente este clip que están viendo se grabó con la GoPro y no fue hasta cuando llegué a mi casa y estaba respaldando todos los archivos de este viaje que me di cuenta que esa no era mi memoria. Había cambiado la memoria de la GoPro y había puesto una de él. La mía era de 128 GB, una memoria de transferencia de datos rápida para poder grabar en 4K y eso. Y me había puesto una de él de muy pocos gigabytes. Algo que se me hizo muy curioso es que se puso a grabar en la noche, justamente checando las horas y todo. En el momento en el que yo estaba haciendo esa sopa de papa deliciosa, él estaba grabando. Y fue muy raro porque estaba grabando como una película desde su celular o algo así. No puedo volver al pueblo
Miren, a lo mejor estaba haciendo sus primeros pininos para ser youtuber y yo acabé frustrando esa carrera de youtuber del velador. Pero bueno, queda la verdad agradecer mucho que la encontramos. Yo ya la daba por perdida, entonces se agradece bastante que nos la haya regresado. Habla de que todavía hay mucha gente honesta, mucha gente honrada en este mundo y se agradece bastante. Lamentablemente ya no pude recuperar las tomas que tenía, que me hubiera gustado mucho incluirlas en este video, pero creo que al final quedó muy bien. Tenemos una muy buena historia y sobre todo disfrutamos bastante el campamento. Muchas gracias por haber visto este video, ojalá que les haya gustado. Recuerden, si les gustó dejen su like, suscríbanse al canal si son nuevos y dejen sus comentarios sobre qué tal les pareció este video. Muchas gracias por todo, yo soy Alfalta90 y nos vemos en la próxima. Bye.